Aprendo en casa. Conocemos y leemos textos expositivos discontinuos. Muy buenos días, estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Como siempre, les presentamos el saludo del Ministerio de Educación y su importante iniciativa Aprendo en Casa, como una estrategia que busca garantizar la educación de todos los estudiantes del país. Recuerda que este espacio es una oportunidad para estar juntos en familia y aprender todos temas novedosos y muy interesantes. Esta es la segunda clase de este mes en la que estás obteniendo insumos necesarios para que al término de la cuarta semana vas a elaborar un folleto informativo sobre la convivencia feliz con tu familia. En ese folleto vas a evidenciar el desarrollo de tus competencias comunicativas. Estimados estudiantes del tercer y cuarto de secundaria, nuestra sesión del día de hoy tiene como propósito conocer los textos expositivos discontinuos, su estructura y una estrategia de lectura para comprender la información que brinda. Para lograrlo, vas a poner en práctica las habilidades de identificar, integrar y explicar información de un texto expositivo discontinuo. Amigos estudiantes, la sesión de hoy es una continuación de la sesión anterior. Recuerda que la semana pasada analizamos dos textos que se encuentran en tus cuadernos de trabajo de comprensión lectora. Seguramente los has revisado, los has terminado de leer y analizar. Recuerda, ¿qué tipo de textos eran? Bien, estudiantes, eran dos textos expositivos, ¿sí? Uno era acerca de los barrios seguros y el otro texto era sobre las bases del Premio Nacional Ambiental. Bien, recordado eso, hay otra pregunta también que ahora sí te invito a que reflexiones, porque de eso se trata la clase de hoy. ¿Por qué esos dos textos fueron narrados con facilidad? Claro, tú escuchaste una narración fluida porque eran textos que estaban escritos en prosa. O sea, las ideas estaban organizadas en oraciones y párrafos, tal como encuentras comúnmente en la mayoría de textos expositivos que se encuentran en los libros, que ya has seleccionado de las que tienes en casa. Estos textos expositivos, que son de fácil lectura, se le conocen como textos expositivos continuos. En este grupo de textos continuos encontramos a los textos narrativos, los descriptivos, los argumentativos. O sea, esa clasificación que tú comúnmente y familiarmente las conoces son de tipo continuo. Y habrá otros textos expositivos que no están organizados de esa manera, o sea, que no sean continuos. Seguramente estás pensando en una respuesta. Para ayudarte, escucha con atención el siguiente relato. Durante los días de la semana, desde que inició la emergencia sanitaria en nuestro país,
nuestro presidente Martín Vizcarra brinda conferencias de prensa acerca de cómo se está haciendo frente a esta pandemia del coronavirus. Seguramente tú has visto o sigues viendo alguna de esas conferencias. Para explicar los resultados que se está logrando, presenta los resultados, ya sea del número de pruebas realizadas, del número de contagios, de los pacientes que están hospitalizados y de las personas fallecidas por esta pandemia. Emplea un conjunto de gráficos y cuadros estadísticos que apoyan su explicación. Lo habrás visto. Entonces, yo te pregunto, esos cuadros, esas tablas estadísticas, esos gráficos que está empleando, ¿serán un tipo de texto? Bien, he ahí el detalle, como dice alguien. Tú ahorita estás dialogando posiblemente con las personas o la persona que está a tu lado. Y seguro que ya llegaron a una respuesta. Sí, amigos, esas tablas gráficos son un tipo de texto, pero son textos expositivos discontinuos, o también llamados no continuos. Se les conoce así porque los enunciados, las ideas, no se organizan en renglón seguido o estructura secuencial. Se presenta en forma gráfica y no lineal. No siguen la estructura y la secuencia progresiva como en un texto expositivo continuo, como los textos de la semana pasada. Estos textos están en todo lugar y es parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando visitas a una entidad pública, como la municipalidad, la gobernación o el centro salud de tu localidad, lo que vas a encontrar en sus paredes son unos mapas de tu distrito y los mapas del Perú para identificar la ubicación de tu distrito, centro poblado o comunidad. Y cuando quieres solicitar algo, generalmente te entregan un formulario para que completes información que te solicitan. Y cuando realizas un pago, te entregan un recibo. Amigos, los mapas que has leído, el formulario que has recibido para rellenar y el recibo que te dieron por pagar son textos expositivos discontinuos. Por eso decimos que son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces te hago la pregunta: ¿será lo mismo leer un texto expositivo continuo que leer un texto expositivo discontinuo? A ver, te repito, es lo mismo leer un cuento, una leyenda o una noticia que leer una factura, un recibo, un formulario. Estimados estudiantes, dar respuesta a esta pregunta es muy importante porque ayuda a darle sentido a la competencia que tenemos. Lee diversos tipos de textos. Esa competencia nos dice que debemos desarrollar la competencia lectora
de leer y comprender todo tipo de textos que existen en nuestro entorno, ya sean continuos o discontinuos. Estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, cuando tú lees, aprendes nueva información al conectarla con tu conocimiento y experiencias previas y con lo que el texto te brinda. Entre más conozcas el tema que estás leyendo, más alta será tu nivel de comprensión. Toda nueva información vas construyendo en relación con la información que posees sobre el tema. Una estrategia que se ha usado para activar el conocimiento previo se conoce con el nombre de SQA. La palabra S es sé, o sea, lo que sé del tema. Q, que viene a ser quiero aprender. Y A, aprendí, lo que aprendí. ¿Ve? Por eso se llama estrategia SQA. Lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Posiblemente lo has trabajado en la institución educativa. A continuación, vamos a vivenciar cómo se emplea esta estrategia. Para ello, te invito a imaginar una tabla de 3 columnas. ¿Ya lo tienes? A ver, tienes una tabla con 3 columnas. En la primera columna vas a ubicar lo que sé. Ahí vas a escribir una lista de lo que ya sabes del tema antes de leer. En la segunda columna vas a poner, o sea, en el centro vas a poner quiero saber. Ahí vas a anotar lo que desearías saber o aprender del tema, también antes de leer el texto. Y en la tercera columna, o sea, en la última, vas a poner aprendí. Y ahí vas a anotar, también en forma de lista, lo que has aprendido después de leer el texto. A continuación te voy a poner un ejemplo de cómo se aplica esta estrategia. Pon atención al siguiente relato. Rosalinda, una joven de 17 años de una comunidad altoandina, convencida de que la mejor forma de convivir con los demás es estar bien con uno mismo, se acerca al centro de salud de su comunidad en busca de información sobre métodos de prevención del estrés. Como está buen tiempo en casa cumpliendo la cuarentena y sabe que estar en casa es la única forma de evitar el contagio, va en busca de ayuda para no sentirse estresado. El psicólogo del centro de salud lo atiende y además de proporcionarle información verbal, le da un tríptico en el que se describe gráficamente diferentes métodos de evitar el estrés, así como sus ventajas y desventajas. También en el tríptico hay imágenes de ejercicios que debes realizar en casa. Muy bien. Ahora, amigos estudiantes del tercero y cuarto grado, les pido que ayudemos a Rosalinda a leer y comprender el tríptico utilizando la estrategia SQA. ¿Ya? Empezamos. Ya tienes tu tabla de 3 columnas. Ya sabes lo que vas a poner en cada columna. Primera pregunta.
¿Qué debe anotar Rosalinda en la primera columna? O sea, lo que sé. Muy bien, amigos. Rosalinda debe escribir en la primera columna cada uno de sus ideas que sabía sobre el tema antes de leer el tríptico. Estas ideas que tiene Rosalinda son de los conocimientos que provienen de su entorno familiar, social y lo que le proporcionó verbalmente el psicólogo del centro de salud. O sea, ella ya antes de leer el tríptico tiene esa información. Esa la debe anotar en la primera columna. Segunda pregunta. ¿Y qué debe anotar Rosalinda en la segunda columna? Quiero saber. Claro, amigos. Cuando Rosalinda fue al centro de salud, ella tenía en mente preguntas e información que deseaba conocer. Antes de ir, ella quería saber cuáles son sus métodos. Todo eso lo debe anotar en esa segunda columna de quiero saber. Y finalmente, ¿qué debe anotar Rosalinda en la tercera columna? Aprendí. Excelente, amigos. Después de leer el tríptico, ella anota los nuevos conocimientos aprendidos respecto a los métodos de prevención del estrés y los ejercicios que debes realizar en casa. Mira, qué forma más didáctica de comprender un texto discontinuo. Entonces, amigos, es importante, antes de leer estos tipos de textos, debemos activar nuestros conocimientos previos y relacionarlo con el nuevo aprendizaje. Rosalinda hizo eso. ¿Y ustedes, amigos? ¿Están ya preparados para interactuar con estos tipos de textos? Es decir, ¿pueden ya obtener información de las etiquetas de los productos que compras, de los recibos que llegan, de los mapas que encuentras en diversas instituciones, de los folletos que están en tu comunidad? Espero que así sea. Bien, amigos estudiantes, el día de hoy has podido conocer las características y recursos que utilizan los textos expositivos discontinuos. Esta información te va a servir para que a final de mes puedas construir un folleto informativo sobre la convivencia feliz con tu familia. ¿Ya? Todas las sesiones que estamos desarrollando en este mes tienen ese propósito. La próxima semana vamos a empezar a elaborar ese folleto. Antes de finalizar las actividades de hoy, te pregunto, ¿qué habilidades pusiste en práctica durante esta sesión? Sí, amigos, has puesto en práctica las habilidades de identificar ideas del texto escuchado, integrar esas ideas y organizarlos, por ejemplo, en una tabla que hemos visto, y explicar la información del texto que hemos analizado. Felicitaciones por ello, amigos estudiantes. Ahora, para verificar tus aprendizajes, te dejamos como reto
para esta semana lo siguiente. ¿Recuerdan, amigos del tercero y cuarto grado, que la semana pasada se les ha dejado como reto que realices una selección de todos los textos expositivos que hay en tu casa? Seguro que ya lo han hecho, ¿verdad? Ahora, en esta semana, tanto los estudiantes del tercero y cuarto grado van a realizar una tabla de doble entrada. En una columna van a realizar todo un listado de los textos expositivos continuos y en la otra columna un listado de textos expositivos discontinuos, solo de los textos que has encontrado en tu casa. Seguro has revisado los libros, las enciclopedias, los periódicos, revistas, folletos. Has revisado y has encontrado ahí tipos de textos narrativos, expositivos. Pero en este caso estamos hablando solamente de los textos expositivos. Ahora lo vas a organizar estos textos en expositivos continuos y en expositivos discontinuos. Bien, después de haber realizado esa organización, vas a seleccionar qué tipos de textos expositivos tengan relación con el bienestar, con la recreación, con el uso de recursos de la comunidad, de productos de la comunidad. Para ello, van a leer la información que esos textos nos proporcionan. ¿Sí? O sea, después de haber hecho tus dos columnas, textos discontinuos, textos continuos, vas a seleccionar cuáles de esos textos te hablan acerca de todos esos temas, de bienestar, recreación, uso de recursos, ¿no? Etc. Después, ya cuando tienes elaborado tu tabla y la selección, vas a dialogar con tu familia sobre el siguiente tema. Anota, por favor. Vas a reunir con tu familia y van a hablar. ¿Por qué es importante mantener una buena convivencia en el hogar durante esta pandemia? Repito, la pregunta: ¿sobre qué van a dialogar? Anota. ¿Por qué es importante mantener una buena convivencia en el hogar durante esta pandemia? Las respuestas o conclusiones lo vas a registrar en hojas aparte y te servirán de insumo para las próximas sesiones que vamos a venir desarrollando y también para elaborar tu folleto sobre la convivencia feliz en familia.